Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Un poder que pueda desintegrar cualquier yo defecto. Ese poder está latente en el fondo de nuestra psiquis. Solo es cuestión de conocerlo para aprenderlo a usar. Está el poder en el Oriente, en la India, se le denomina Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En la gran Tenochtitlán se le denominaba Tonantzin. Entre los alquimistas medievales recibe el nombre de Stella Maris, la Virgen del Mar. Entre los hebreos, tal poder recibía el nombre de Adomía. Entre los cretenses se le conocía con el nombre de Cibeles. Entre los egipcios era Isis, Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el pelo. Entre los cristianos es María, Maya. Es decir, Dios Madre. Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre. Bien vale la pena pensar en Dios como Madre, como amor, como misericordia. Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el ser. Podría decirles que Dios Madre es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Distíngase entre el ser y el yo. El ser y el yo son incompatibles, son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Así pues, Dios Madre es una variante de nuestro propio ser. Es nuestro propio ser, pero derivado. Esto significaría que cada cual, o significa de hecho, que cada cual tiene su madre divina particular, individual. Kundalini, le dicen los hindustanos. Estoy de acuerdo con ese término. Considero que nosotros podemos invocar a la Divina Madre Kundalini en meditación profunda, suplicándole entonces desintegre aquel yo defecto que hemos comprendido perfectamente a través de la meditación. La Divina Madre Kundalini procederá y lo desintegrará, lo reducirá a polvareda de cosas. Al desintegrarse un defecto se libera esencia anímica. Pues dentro de cada yo defecto hay cierto porcentaje de esencia anímica embotellada. Pero si se desintegra un defecto, se libera esencia anímica. Y si se desintegra dos defectos, pues se desintegra más esencia anímica. Y si se desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos totalmente la conciencia. Una conciencia liberada es una conciencia que despierta, es una conciencia despierta. Es una conciencia que podrá ver, oír, tocar y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Es una conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando a Jesús el gran Pilatos le preguntara, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni, el príncipe Siddhartha, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. Solo con la muerte del ego adviene a nosotros eso que es la verdad. La verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Una teoría, por muy bella que sea con respecto a la verdad, no es la verdad.
Una teoría, una opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la verdad, tampoco es la verdad. Cualquier idea que tengamos con respecto a la verdad no es la verdad, aunque la idea sea muy luminosa. Cualquier tesis que nosotros podamos plantar sobre la verdad tampoco es la verdad. La verdad hay que experimentarla, repito, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Y la verdad solamente puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico. Sin haber disuelto el yo, no es posible la experiencia de lo real. El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la verdad. Como dijera Goethe en el Fausto, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Así que nosotros necesitamos desintegrar el ego de la psicología para liberar la conciencia. Solo así podremos llegar a experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Nosotros necesitamos experimentarla directamente. Cuando alguien consigue de verdad destruir el ego, se libera de la ley de recurrencia, hace de su vida una obra maestra, se convierte en un genio, en un iluminado, en el sentido más complejo de la palabra. Cuando alguien libera su conciencia, obviamente conoce la verdad. Hay que liberarla. Y no es posible liberarla si no se disuelve el yo de la psicología. Quienes alaban al yo son ególatras por naturaleza y por instinto. Al yo lo alaban los mitómanos, porque son mitómanos. Al yo lo alaban los paranoicos, etc., porque son paranoicos. Los ególatras, porque son ególatras. La vida sobre la faz de la tierra sería distinta si nosotros disolviéramos el ego, el yo. Entonces la conciencia de cada uno de nosotros despierta e iluminada irradiaría amor. Y habría paz sobre la faz de la tierra. La paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ejércitos, ni de propaganda, ni de OEAs, ni de ONU, ni de nada por el estilo. La paz es una sustancia que emana del ser, que viene de entre las entrañas mismas de la absoluta. No puede haber paz sobre la faz del mundo. No podrá haber verdadera tranquilidad en todos los rincones de la tierra, en tanto los factores que producen guerras existen en el interior de nosotros. Es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo habrá discordia. La masa no es más que una extensión del individuo. Lo que es el individuo es la masa, y lo que es la masa es el gobierno, y es el mundo. Si el individuo se transforma, si el individuo elimina de sí mismo los elementos del odio, del egoísmo, de la violencia, de la discordia, etc., si consigue, es decir, destruir el ego para que su conciencia quede libre, solo habrá en él eso que se llama amor. Si cada individuo de los que poblan la faz de la tierra disolviera el ego, las masas serían masas de amor. No habrían guerras, no habrían odios. Pero no podrá en verdad haber paz en el mundo mientras existe el ego. Algunos afirman que desde el año 2001 o 2007 en adelante vendrá la era de la fraternidad, del amor, de la paz. Pero yo, pensando aquí en voz alta, me pregunto a mí mismo, hasta le pregunto a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar esa era de fraternidad y de amor y de paz entre los hombres, de buena voluntad?
¿Creen ustedes acaso que el ego de la psicología, con sus odios, con sus rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etcétera, puede crear una edad de amor, de felicidad, etcétera, etcétera? ¿Podría acaso darse ese asunto? Obviamente que no. Que reine de verdad la paz en el mundo, pues tenemos que morir en sí mismos. Tiene que destruirse en nosotros lo que tenemos de inhumano. El odio que cargamos, las envidias, los celos espantosos, esa ira que nos hace tan abominables, esa fornicación que nos hace tan bestiales, etc. En tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis, el mundo no podrá ser diferente. Antes bien se volverá peor, porque a través del tiempo el ego seguirá volviendo cada vez más poderoso, más fuerte. Conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo seguirá haciendo más tenebroso. Y al paso que vamos, si no trabajamos sobre sí mismos, llegará un día en que ya ni siquiera podremos existir, porque unos a otros nos destruiremos violentamente. Si continuara robusteciéndose el ego indefinidamente, así como va, llegaría el momento en que nadie podría tener seguridad de su vida ni de su hogar. En un mundo donde la violencia ha llegado al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia. Así creo firmemente que la solución de todos los problemas del mundo está precisamente en la disolución del yo. Está aquí mis palabras. Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yo los que le han producido el dolor, entonces se concentra nada más de ir a Kundalini y ya desintegra esos yo. Porque ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron simples seres, sino que fue más lejos que sí un adulterio de verdad. Entonces tendrá que venir, eso sí, un divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, deja la silla, ya esto es lo último, que se puede sacrificar también ese dolor. Y decir, bueno, está, pero yo estoy seguro de donde no haber adulterado jamás. Claro, está aquí no. Sí, adulteré. Se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie. Porque hay que sentar limpio de pecado que arroja la primera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Pues yo, de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor. Entonces, a trabajar para desintegrarlo. Y el dolor desaparece. Queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz, el corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quieren mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que les brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay mucha clase de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Inmediata. ¿Por qué? Por las palabras dichas, ¿no? Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, esto lo relaciona a uno a su vez con otros yoes más perversos.
Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparate y medio. Así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo, yo no vivo. Así también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad está de la vida humana común y corriente, hay gente de todas clases, colonias de gente buena y colonias de gente mala. Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven allí. Y hay colonias de gente decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos electas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Va uno a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse. Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer, que le dicen contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con eso, termina contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejantes barbaridades, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprende que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yoes del insulto, entonces no tengo yo por qué contestar a aquel, porque yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yoes de insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo sacrifica, es capaz de sacrificar, menos el dolor. Tienen mucho de sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy dulce. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener es el despertar. De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí en la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Les voy a ser sincero a ustedes.
En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente, ¿no? La capacidad actual que tengo se desarrolló pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe, pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre. Y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es. Pero él cree que lo es. Y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferenciación entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente. Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruir el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento. O 7 clases, o digo 9 clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es maravilloso, es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Es que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos. ¿Pero qué? Los cuernos. Sí, señor. Pero dicen cachos. Bueno, se dicen por acá. Aquí estamos. De verdad que esos... si los cuernos aparecen, por ejemplo... un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece 2 tridentes, esa persona está en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva, si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva, si aparecen 5 tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen 6 tridentes, ha alcanzado el grado de, como dice Gurdjieff, de Anklat, ha alcanzado el sagrado Anklat. 6 tridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. No, pero ahí no se queda corto, eso, por ejemplo, porque el 6º grado de desarrollo de la razón objetiva, a donde se debe llegar, que es el eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todos sentidos. Ya puede sumergirse en el seno del eterno Padre Cósmico Común. Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno,
Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel. Porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y conservará siempre sus cuernos. Pero en los cuernos están los tridentes. Y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. En la que llegando a poder, digamos, comprender y hasta analizar o, digamos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser, es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Ahí está la razón de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos o objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total de 9º grado, quien llegue a tener los 9 tridentes en los cuernos de su Lucifer, particular individual, indubitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad, pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un Dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está lógicamente, dijéramos, evidenciado. De sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando el desarrollo o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega y acrecentando la conciencia cada vez más. Y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma, va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, digamos, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, entonces lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrarlo. Esas gentes aprovecharon hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo. A la hora de la muerte desencarnarían sin karma.
con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. Se la vuela. Dice ustedes, hombre, me acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién? Claro, ustedes dirían el ladrón. Pero si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero, o de apego a la cartera. Detrás también puede estar el yo del temor, y que exclama, ¿y ahora qué haré sin dinero? De manera que está el yo del apego y el yo del temor. Eso produce angustia, esos yoes. Si viene la meditación y el sacrificio del dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son malas, ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llega uno a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone naturalmente acabar con esos dos yoes, el temor y el del apego. Se voy a sacrificar ese dolor porque esto es vano e ilusorio, y llega a hacer la disección de ese dolor, llega a comprender que es vano e ilusorio, porque una cartera, dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo del apego del dinero y al yo del temor, y de esa forma sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente, ¿quién era, al llegar a esa altura, digo yo, viene uno a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba produciendo el dolor? No fue el ladrón cuando le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegra los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender porque el dolor desaparece absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que le ocasionó el dolor. Las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás, porque las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Y llegaba a esas reflexiones. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o más que nada en sus libros, ¿no? Pero este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora, Claro. Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Porque por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara. Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Claro. Es fundamental. Y lo que más lo perjudica es la identificación. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que me causó dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo pegándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente. Todas esas personas que viven en esa ciudad psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior son nuestros propios yoes. Son personas.
Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él, se pierde en él y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere. Cometen errores gravísimos que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno por un milagro de magia. Entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente. Pues esto es algo semejante. Entonces esas personas que viven en las ciudades psicológicas pues son los llaves. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, terminan haciendo barbaridades. De verdad que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en un... Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Los ciudadanos que viven en la ciudad psicológica pronto resuelven perderse en uno para hacer barbaridades. Se establecen un leyes en uno. Entonces están haciendo cosas incongruentes, diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y dijéramos, el truco que ellos quieren para meterse dentro de uno, para perderse en uno, es precisamente la identificación. Esa es la cosa. Lo más grave es identificarse con esa gente que vive en la ciudad psicológica. Es lo más grave. Bueno, vamos a gustar. Claro, bueno. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchan. Claro, bueno, es maravilloso todo esto. La idea es sacrificar nuestros propios sufrimientos. Esa es la clave, ¿no? ¿Claro? Provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar, se los quieren demasiado. Entonces si uno lo sacrifique, ¡pum! Los despertares, vienen los despertares. Sí. Es decir, a través del dolor, ¿no? Del dolor psicológico. Sí, que produce el dolor, desde sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. ¿Qué tal? Pues claro. Claro, y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene la oportunidad precisamente de sacrificarse. Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? Y a cada instante. Que cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente o qué? La realidad es que los sufrimientos los proporciona a uno los yoes que cargan en su interior. Las causas del dolor no están fuera de uno, dentro de uno. Esa es la realidad. El sagrado ancla, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí digamos, al cielo del eterno Padre Cósmico Común, es el absoluto, el hombre misericordioso. Hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva, lo que significa